¿Qué sabes de Corea del Sur? Para muchos, Corea del Sur es una tierra de tecnología punta, donde rascacielos se alzan hacia el cielo como pilares del futuro. Una sociedad donde la educación y la honestidad son valores fundamentales. Corea del Sur es sinónimo de K-pop, una vibrante industria cultural que ha conquistado el mundo y sobre todo se percibe como uno de los lugares más seguros del planeta. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión? Que es solo una parte de la imagen que el país quiere que veas. Bienvenido a la oscura realidad de Corea del Sur. Me he pasado casi 2 meses en Seúl conociendo y preguntando cómo realmente es vivir en esta sociedad. Y nada es como parece cuando llegas aquí. En este episodio vamos a intentar entender algo que a simple vista no se puede apreciar. Una sociedad realmente oprimida y a punto de estallar. Un futuro distópico al que puede ser que nos enfrentemos en Occidente. Necesito que abráis la mente e intentéis entender cómo funciona realmente Corea del Sur. Corea del Sur tiene aproximadamente una población de 52 millones de personas, pero este dato baja considerablemente cada año, ya que estamos hablando de que Corea del Sur es el país con la natalidad más baja del mundo. ¿A qué se debe esto? Inmediatamente podríamos pensar que el problema es que la vida es muy cara, pero no es el caso. Sí es verdad que Seúl es una de las ciudades más caras del mundo, pero también los sueldos son acordes. El sueldo medio en Corea son aproximadamente $3.000 y un piso no suele cubrirte la mayoría del salario. Luego el ocio, la comida no son caros. El problema por el que no nace gente aquí es mucho más grande que el dinero. El problema principal es la presión. Vamos a empezar por el principio, pero literalmente por el principio. Esta presión la podemos ver a temprana edad cuando los niños empiezan a entrar en la escuela. Sienten esta primera presión traducida a una competitividad extrema, ya que desde bien pequeños se les enseña que tienen que ser la excelencia y sobresalir sobre el resto, y eso es algo que ya se ha instaurado en la cultura. Para entender un poquito más esta sociedad podemos recurrir a la campana de Gauss. En la sociedad coreana, la presión por destacar crea una situación donde solo un pequeño porcentaje de estudiantes pueden alcanzar los más altos estándares académicos. De esa manera entendemos que solo un bajo porcentaje de los estudiantes tiene la oportunidad de sacar esas altas notas. Es decir, no todo el mundo puede sacar un 10, solo hay un pequeño porcentaje que pueden hacerlo, los mejores. Y eso se representa así en la escuela y en la universidad, ya que constantemente estás compitiendo por un ranking de quiénes son los mejores estudiantes, que así vez son los que se van a preparar para este examen llamado Suneung, donde compiten por tener la mejor nota posible para poder entrar en estas universidades más prestigiosas. Y esto está tan dentro de la cultura que no es como que si sacas mala nota simplemente no vas a poder conseguir estudiar lo que tus padres les gustaría que estudiaras, sino que el sacar mala nota, el estar debajo de esta campana de Gauss, es directamente traducido a que la gente te dé de lado, el deshonrar a tu familia, que tus compañeros de clase te vean como un fracasado y que con ello te sea mucho más complicado el poder tener relaciones sociales. Todo esto ejerce tal presión en la juventud que el porcentaje de gente que tiene depresión, ansiedad, estrés en la juventud de este país es desorbitado. Y podríamos pensar que una vez acabada la universidad esa presión desaparece, pero es ahí cuando te das cuenta de que te va a perseguir de por vida, ya que esta misma representación visual se adapta a la hora de buscar trabajo y una vez dentro del trabajo conseguir posiciones mejores. Nunca acaba esta competitividad y lo tienen tan interiorizado que es el objetivo de toda la población. Imagínate por un momento una empresa de 200 personas que todos quieren ser el jefe de la empresa. Todos compiten por ser el jefe de la empresa. Y solo acabamos de empezar, ya que esta presión no únicamente se ejerce en la educación, sino que ahora vamos a hablar de la belleza. Y para ello os voy a presentar a Mika, una chica que lleva viviendo muchos años en Corea que nos va a ayudar a entender algunas partes de este vídeo. En Corea del Sur la belleza no es únicamente un estándar, sino que es una obsesión arraigada a la sociedad. Desde una temprana edad se enseña a las personas que la apariencia externa es crucial para el éxito y la aceptación social. Y es que aquellos que no cumplan con el canon de belleza se van a encontrar con discriminación. Pero esto no ha sido siempre así. Y es que todo esto se ve muy afectado por la cultura de los idols o las estrellas pop de Corea, ya que estos son seleccionados minuciosamente con altos estándares de belleza que así vez crean un estándar en la sociedad para la mayoría de gente inalcanzable. Estos idols son guapos, altos, delgados, fuertes, con un estilo de vestimenta. Todo esto ha impulsado aún más a esta presión social a ser aceptado físicamente, creando estándares completamente inalcanzables para la mayoría de la población. Y esto ha tenido sus consecuencias. Y aunque parezca mentira, esta competición académica
estética de la que hablábamos no es el único factor a la hora de que te cojan un trabajo. Y es que si no cumples estos cánones de belleza, si no te ves bien, no te van a coger en un trabajo, o por omisión van a coger a alguien que se vea más guapo. Y no solo eso, si no cumples estos estándares, también vas a sufrir discriminación social. No vas a poder entrar en un grupo de amigos. La gente no va a querer estar a tu alrededor porque eres feo, o porque estás gordo, o porque no tienes el corte de pelo adecuado. 365 MC es un hospital donde la gente va únicamente a adelgazar. Les hacen dietas diseñadas, liposucciones, pides una cita ahí y aunque estés en tu peso ideal, si tú quieres adelgazar, te van a conseguir algún método para adelgazar. Cuando yo estuve trabajando en una agencia de modelaje, nuestro manager, una de las cosas que nos aconsejaba era ir a algunos hospitales concretos en los que te daban unas recetas de pastillas. Son ilegales en la mayoría de otros países, pero aquí los puedes comprar simplemente con una receta diciendo hola, quiero adelgazar. Y estas pastillas son parecidas a las anfetaminas, hacen que no quieras comer nada en todo el día, que no puedas dormir y que la mayoría de veces que hagas ejercicio, a lo mejor tú estás caminando y sientes que tu ritmo cardíaco sube tanto como si estuvieras corriendo una maratón. Porque cuando tú entraste en la agencia de modelos coreana, ¿cómo veían tu físico? Actualmente mido unos 75, peso unos 68 kilos. Aún así me pidieron adelgazar hasta los 50 kilos porque la sociedad coreana, una mujer que pesa más de 60 kilos está considerada como gorda. Ni siquiera ya es un tema de modelos, o sea, ves a muy poca gente por la calle que esté mínimamente por encima de su peso. Se avergüenzan mucho de estar gorda. Pero es que ni siquiera están gordas. Pero para ellas sí. Claro, pero es que esa es la cosa. Para ellos, si no pesa 49 kilos, porque la mayoría son muy pequeñitas, están gordas. Lo que pasa es que también hay chicas que miden 1,70 y tienen que pesar 49 kilos porque no entienden la diferencia de alturas, lo que es músculo. Y la mayoría de tiendas venden tallas únicas. Todo te lleva a que tienes que estar extremadamente delgado. Sí, es muy difícil encajar en la sociedad si no lo estás. Es descabellado, parece sacado un capítulo de Black Mirror, pero de verdad no estoy exagerando, es verdad. Esto evidentemente no lo ves cuando vienes aquí de turista. Tú simplemente piensas, mira qué guay, qué bien viste todo el mundo, qué bien se ve todo el mundo. Pero la realidad es mucho más oscura que esa. Esto ha creado que un gran porcentaje de la población, en su mayoría mujeres, sufran dismorfia. Un problema que no únicamente es mental, sino que los ha condenado a que las operaciones estéticas sean lo más normal aquí. Por ello, aquellos que no han nacido con la nariz y la cara perfilada, la piel perfecta, delgados y el pelo perfecto, se someten a decenas de operaciones y tratamientos para poder llegar a ese canon de belleza. Pues estamos en Shinsa, es uno de los barrios que comprenden el distrito de Gangnam. Gangnam es el sitio por excelencia de las cirugías plásticas y la mayoría de edificios que podéis ver por la zona son todo literal edificios tanto de clínicas estéticas, clínicas dentales para injertos de pelo, todo lo que tiene que ver con la estética y verse bien. Para que lo entiendas, es literalmente la clínica entera. O sea, me estás diciendo que todo esto de aquí es una clínica. Todo. O sea, todo eso es un hospital. Un hospital entero, te puedes hacer de todo, o sea, desde los dientes hasta la cara entero. Qué fuerte. Tú puedes salir de ahí nuevo. Te lo hacen todo en el momento. Cambiar de identidad, ¿eh? Sí. Mira, os voy a hablar de una cosa que a mí me parece súper creepy y es la belleza Gangnam es una cosa totalmente real. Y es, hay gente que va a operarse natural y hay gente que busca esto. Es literalmente ser una fotocopia, la una de la otra. Se opera la mandíbula, que es una operación que yo creo que he visto en Corea y en pocos sitios más. Es una operación, por cierto, muy difícil. La mandíbula se cortan el hueso completo, luego cogen y la nariz se mete en un tubo de silicona para que parezca mucho más alta. Se operan los ojos para que pasen de ser rasgados a ser mucho más abiertos y tengan como esa cara de dibujo de anime. Literalmente esta persona y esta persona son dos personas distintas y es una ideal de belleza perfecto para ellos. Son todos iguales, o sea, ese es el objetivo. Buscan eso, es literalmente la belleza Gangnam. En Turquía ves a todo el mundo con la bandana que se acaba de poner pelo, aquí ves a la gente como con máscaras para las recuperaciones de las operaciones. Otra de las cosas que te das cuenta cuando caminas por las calles de Seúl es que esta ciudad está bajo una constante mirada. Es una ciudad ultra vigilada, está llena de cámaras.
Y cuando lo leí, quise comprobar esto. ¿Estarían realmente observando cada movimiento que hacía, sin importar dónde estuviera? Y sí, siempre están ahí, vigilando cada paso que doy. Es una sensación rara saber que estás constantemente siendo observado. En Seúl nunca estás solo, siempre hay ojos que te observan, desde las alturas de los edificios hasta las esquinas de las calles. Es una realidad que pocos pueden escapar y que muchos han aprendido a aceptar. Y es por eso por lo que no vemos policía patrullando por la ciudad, porque realmente no lo necesitan, están vigilados las 24 horas del día por todos los ángulos. Si tienes pensado cometer cualquier crimen, que sepas que van a saber desde dónde saliste hasta dónde acabaste, todo lo que hiciste. Es prácticamente imposible que no te pillen. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen unas leyes muy estrictas. Y es verdad que como turista te sientes muy seguro caminando por la ciudad. Sabes que en ningún momento te va a pasar nada, en ningún momento van a intentar robarte. Y la gente cree que es todo por la cultura. Y no es del todo cierto. Siempre te están observando. Corea del Sur es un país relativamente nuevo que ha abrazado la innovación y la modernidad. O sea, este país ha construido una estructura futurística que asombra a todo el mundo. Pero en su afán por mirar hacia el futuro, Corea del Sur ha decidido dejar atrás su pasado. Ahora, en la megaciudad de Seúl, las estructuras clásicas y antiguas están siendo reemplazadas una a una por nuevas construcciones, símbolos del progreso y la modernidad. Y poco a poco casi que solo queda un barrio antiguo, un recordatorio de tiempos pasados, pero también está destinado a desaparecer. Pero esto lo vamos a ver en un rato, ya que vamos a ir a verlo. Pero en definitiva, Corea del Sur, el futuro es la única dirección que importa. Mejores notas en los estudios, encontrar el mejor puesto de trabajo, seguir los estándares de belleza altísimos. Toda esta presión tiene resultados en muchos problemas psicológicos y emocionales, y por si no fuera suficiente, acudir a un psicólogo en Corea está mal visto por la sociedad, es un tabú. Creo que estáis empezando a entender de lo que os estoy hablando, ¿verdad? Y con todo esto llegamos a la parte oscura del vídeo, y es que todas estas cosas han hecho que 1 de cada 4 personas en Corea decida vivir su vida en soledad. Deciden simplemente no tener contacto humano, trabajar desde casa, y si tienen que salir, el país ya les ha puesto facilidades para poder hacerlo. Y es que tú llegas a Corea y te hace ilusión porque hay un montón de cosas abiertas 24 horas, todo tiene pantallitas para que te puedas servir a ti mismo, incluso tienes tiendas de ropa vintage, de fundas de móvil abiertas 24 horas independientes, y piensas, joder, ¡qué guay! Pero en verdad todo esto está hecho para que este tipo de gente que no quiere tener contacto social pueda seguir consumiendo y formando parte del capitalismo, pero sin tener que hablar con nadie. Y antes de ver las consecuencias que ha traído todo esto, vamos a ir a visitar el barrio del que os hablaba, que se llama la Villa Guryong. Parece que el bus me ha dejado en medio de la nada. Claramente podemos ver que a mis espaldas hay toda una zona nueva de Seúl, con grandes edificios de lujo, nuevas viviendas, básicamente el distrito de Gangnam haciéndose cada vez más grande, y justamente a mis espaldas el barrio más pobre de la ciudad, Guryong, que probablemente no dure mucho tiempo más. Acabamos de entrar a Guryong. Esto es un asentamiento de chabolas construido justo cuando se hicieron los Juegos Olímpicos aquí en Seúl por los años 80. Básicamente la gente con pocos recursos de la ciudad fue echada de sus casas y como solución se fueron a las afueras y construyeron este asentamiento, ya que la ciudad de Seúl, con la oportunidad de las Olimpiadas, quiso hacer un lavado de imagen, construir más edificios de lujo, y con ello las rentas subieron un montón y mucha gente se tuvo que ir de sus casas y muchos acabaron aquí. Esto era una zona de granjas y en esa época poco a poco se fue haciendo más y más grande y se convirtió en un laberinto de estrechas calles sin ningún tipo de organización, casas hechas de chapa, de madera, de por spam, plástico por todas partes. Pero este lugar está poco a poco llegando a su trágico fin y de hecho el barrio está prácticamente todo abandonado. Es una sensación extraña porque de verdad que caminas por este lugar y es completo silencio. No se escucha más que el ruido de la carretera del fondo y el viento. Una sensación completamente desoladora. Esto lo había visto por internet, pero pensaba que eran muchas menos casas las que lo tenían. Y es que si vemos este tablón de madera y normalmente como un escrito aquí, quiere decir que la persona que vivía aquí dentro o bien murió o se ausentó de su casa durante unos días. Y esto quiere decir que el gobierno ha venido aquí, ha puesto el tablón y un aviso de desahucio para hacer que poco a poco la población de Guryong desaparezca y de esa manera puedan seguir ampliando el distrito de Gangnam y construir edificios aquí. Y también es por eso que vemos muy poca gente, ya que prácticamente los han echado a todos y dicen que para 2025 Guryong ya no existirá. De esa manera podrán ampliar esto de rascacielos y hacer la ciudad aún más rica. Te estarás preguntando entonces, toda la gente que vive aquí,
¿qué van a hacer? Se supone que el gobierno tiene un plan para toda esta gente que vive en este barrio, que es básicamente construirles casas fuera de aquí y darles vivienda para que abandonen este lugar. El problema es que han ido posponiéndolo en el tiempo y no lo están cumpliendo, por lo que mientras van echando gente de aquí tampoco buscan soluciones para ello. Y hay que tener en cuenta que la gente que vive aquí es la gente con menos poder económico de la ciudad. Probablemente se verán con la obligación de salir de la ciudad e irse a pueblos de las afueras. Pero claro, estamos hablando que la población que vive aquí, la mayoría superan los 70 años, por lo que ese proceso es realmente complicado para ellos y que llevan viviendo aquí 40 años. Pero claro, el progreso de la ciudad es mucho más importante. Y lo que me parece fuerte es que hasta aquí hay cámaras de vigilancia por todas partes. No sé por qué pensaba que esta parte no iba a estar vigilada, pero es que no hay lugar en Seúl que no te esté apuntando una cámara en todo momento. Este es el cartel que os hablaba antes. Nos gustaría informarle que la invasión o daño a esta instalación residencial, que ha estado desocupada y cerrada debido a la reubicación temporal de los residentes de la unidad 1, puede ser sancionado según el artículo 319. Y abajo pone la fecha, en este caso 2021. Hay algo que me sorprende de las casas abandonadas. Y es que creo que la mayoría fueron abandonadas como con prisa, porque todas dejaron cosas dentro. En esta, por ejemplo, tiene este armario lleno de zapatos y claramente la vivienda fue abandonada en 2018. Es un lugar muy extraño, como si hubiera pasado algo y la gente hubiera tenido que abandonarlo. No sé si muchas de estas cosas también tienen que ver con que hubo un gran incendio aquí hace cosa de un año. Igual hubo mucha gente que directamente tuvo que huir y dejarlo todo atrás. No lo sé. Supongo que desde el incendio hay extintores en todas partes, incluso en las casas que están abandonadas. Llevaré un par de horas caminando por las calles de Gurion y igual me he cruzado a 4 o a 5 personas y este lugar es bien grande, pero definitivamente el 75% del lugar está completamente abandonado y destruido. Yo creo que dentro de 5 años no va a haber ni rastro de este lugar. Todo lo que veis ahí parece como una gran ola que va comiéndose la ciudad y estoy seguro que en cosa de 5 años empezarán a construir rascacielos aquí. Vale, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo lo que hemos hablado? Para empezar, Corea del Sur se ha convertido en el país con más suicidios del mundo, superando a Japón. El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre las personas de 10 a 39 años de edad. Casi el 50% de las muertes entre adolescentes son por suicidio. Y una de las prácticas más comunes en el país es tirarse de un puente al río. Y son tan grandes los números que Corea ha tenido que empezar a hacer puentes antisuicidio. Y esto suena un poquito raro, pero justamente este puente, el puente de Mapo, es uno de ellos. Y que muchos decidan acabar con sus vidas de esta manera tan terrible es en cierta parte por cultura. Y es que los coreanos, cuando cometen este acto, quieren que sea lo menos violento que puedan para la persona que va a encontrar su cuerpo. Es decir, van a intentar hacer este acto de la manera menos sangrienta posible. Y volvemos a un poco a lo mismo, es esta cultura de no querer molestar, de no querer tener contacto físico ni siquiera después de la muerte. Y supongo que por eso uno de los suicidios más comunes es tirarse del puente al río. Lo primero de todo, podemos observar que hicieron las vallas mucho más altas. Y no solo eso, sino que incorporaron también dos tipos de cilindros para que fuera prácticamente imposible escalarlo. De esa forma, si intentas escalarlo, el cilindro va a rotar de forma contraria. Y he venido justamente al puente Mapo porque es el puente con más registros con estas muertes. Y es por eso que fueron los primeros en implantar este tipo de medidas para prevenir estos suicidios. Luego, cuando ya has cruzado la parte que tiene cemento debajo y ya estamos encima del agua, todo se convierte en esta especie de estructura que son sensores. Y mucha gente que ha perdido a gente en estos puentes o que viene simplemente a intentar ayudar a la gente que se ve en esta situación, escribe mensajes en el puente. Estos mensajes lo que dicen es: piensa en tu familia, no lo hagas. Mensajes esperanzadores para intentar prevenir estos actos, para intentar como que te encienda esa última llama antes de tomar una decisión. Incluso me parece curioso que te ponen espejos aquí. No sé si esto tiene que ver o para que veas que esto es real. Cuando vas caminando por el puente te encuentras estos teléfonos. Esto se llama el teléfono de la vida y es básicamente un teléfono que te pone directamente en contacto con prevención al suicidio, y lo vemos cada pocos metros. Todo esto es causa de una sociedad muy reprimida, una sociedad que no dialoga, que se guardan sus sentimientos para sí mismos. Pero somos humanos y necesitamos expresarnos, y es por ello que muchos surcoreanos, para poder expresarse, acuden al alcohol. Y según he leído en varias páginas, Corea del Sur es uno, sino el país con más alcoholismo del mundo. Y es que cuando beben pueden conversar
abusar de estas cosas y empatizar con sus compañeros. La vida nocturna en Seúl es una locura. Todos los días de la semana son fiesta, pero el alcohol no solo te abre a hablar de tus problemas, sino que también puede hacer que salgan todos tus demonios. Una de las cosas que llama mucho la atención aquí es que tú puedes dejar cualquiera de tus propiedades en una estación de metro por 3 días, algo muy caro, y da igual, no lo van a tocar, lo van a dejar ahí. Y yo, la primera semana que llegué aquí, vi en la calle a una chica, parecía que estaba siendo como maltratada por un chico, y fui a meterme en la pelea. Mi amigo me cogió del brazo y me dijo, ni se te ocurra meterte, mind your own business. Y a mí me llamó bastante la atención, y esto es algo que siempre tendré en mi cabeza. Debería haberme metido aunque sea para ver si la chica estaba bien. Pero él me explicó que muchas veces los extranjeros y los coreanos en ese contexto tienen cosas muy distintas, y es que pueden tener problemas con la policía, sobre todo de que de repente haya una chica, por ejemplo, que esté en la calle alcoholizada, y de repente el chico quiera ir a ayudarla, meter en un taxi para que llevarla a su casa, y la policía ha ido a por el extranjero y le han deportado, lo que sea, por el extranjero intentar ayudar a la chica. Se podría incluso considerar como agresión sexual. Y luego otras veces te puede pasar lo que me pasó a mí. Supuestamente este país es el país más seguro del mundo, pero el tema de agresiones sexuales, depravados sexuales, es un tema en que la gente no se mete mucho, pero yo he vivido en sitios mucho menos seguros, y en el único sitio en el que me han violado 2 veces ha sido en Corea del Sur. Y no me he metido en cosas turbias. Una de las primeras veces que me pasó es que acababa de llegar a Corea, yo tenía 18 años, como no tenía muchos amigos me apetecía ir a experimentar la vida nocturna. Me metí en un bar y pedí una copa, y estaba bebiendo con el bartender. Todo el bar me vio entrar sola, y yo estaba haciéndome amiga del chico que me estaba poniendo las bebidas. Le dije, sí, he venido sola, tal. A la media hora se me acercan 2 chicos, uno por este lado y otro por este. Mientras uno me estaba hablando, el de atrás estaba haciendo otra cosa, que yo en ese momento no me di cuenta. Al final se fueron. Seguía bebiendo mi copa y empecé, bueno, obviamente aquí hay una laguna. Lo que yo me acuerdo es tener un blackout, tener varias escenas en mi cabeza, de recordar como unas escaleras, recordar un taxi, y de repente levantarme en un motel totalmente desnuda, sin ninguna de mis pertenencias. Yo acababa de llegar al país, no tenía el móvil, no tenía nada. Por lo que entendí es que había sido drogada, había perdido el conocimiento. Lo que me llamó la atención es todo el mundo en ese bar había visto como yo estaba totalmente sola, y nadie hizo nada al respecto de unos tíos random llevándome medio a rastas, viéndome que estaba obviamente fuera de mí, y no hacer nada al respecto. Lo primero que hice para solucionar esto es ir a la primera policía que viera por la calle. Conseguí llegar y expuse mi tema. La única cosa que me llamó la atención de la policía fue que estaban muy interesados en mi caso, hasta que cuando mencioné la descripción de la persona y dije que era una persona coreana, cambió totalmente el tema, y de repente dijeron, supuestamente tú estás aquí con una visa y estás intentando cambiarla a ser estudiante, quieres vivir aquí en Corea por muchos años, ¿estás segura realmente de que quieres empezar así tu vida en Corea? Porque al poner una denuncia a un coreano te puede afectar muchísimo. Y me sentí un poco como amenazada de... ¿Te chantajearon? Sí. Y me dijeron, ¿pero tú estás segura de que te han violado? ¿Tú estás segura de que era un coreano? Y así yo, con mi mente de chica de 18 años, que lo único que estaba intentando era hacer lo correcto y sentirme que no entendía nada de lo que estaba pasando, no supe qué hacer más. Entonces me crearon dudas, me sentí totalmente chantajeada, y me dio mucha rabia el haberme alzado la voz y haberme sentido como que por ser extranjera se pusiera tanto en duda mi experiencia o testimonio porque la otra persona era coreana. Todo era muy bien, muy correcto, hasta el momento en el que menciono que era un hombre coreano. ¿Crees que hubiera sido diferente si hubiera sido coreano? Totalmente.
Al final aquí la agresión sexual es una cosa muy castigada. Detrás del resplandor de las luces y la modernidad se esconde una verdad incómoda. Corea del Sur no es tan perfecto como parece, y me preocupa el hecho de que nuestra sociedad está empezando a reflejar algunos aspectos de la coreana. Cada vez dedicamos más tiempo a las redes sociales, donde consumimos imágenes de vidas perfectas que, en realidad, son cuidadosamente seleccionadas para crear una apariencia idealizada y real, y podemos ver cómo nuestra sociedad se esfuerza cada vez más por alcanzar la perfección, o mejor dicho, este nuevo estándar, luchando por ser atractivos, exitosos y prósperos, mientras que, paradójicamente, aumentan los casos de depresión y problemas emocionales. ¿No te resulta familiar?